Vivimos en un mundo maravilloso, complejo e inmenso. ¿Acaso alguna vez te has preguntado por qué existen las cosas? O mejor aún, ¿por qué existe todo? Esta pregunta ha estado presente en la mente de grandes filósofos del pasado. Gottfried Leibniz alguna vez dijo: la primera pregunta que debe ser realizada es ¿por qué existe algo en lugar de nada? El argumento de la contingencia surge de la curiosidad humana. ¿Por qué existen las cosas? ¿Por qué hay una cosa en lugar de la otra? Este hecho invoca la necesidad de algo completo, definitivo, último o mejor explicación de todo aquello que existe contingentemente. El argumento de la contingencia es un argumento cosmológico que usa un patrón general de argumentación que hace una inferencia desde hechos particulares del universo a la existencia de un ser único, generalmente identificado como Dios. Dentro de estos hechos iniciales está que los seres y eventos en el universo son causalmente dependientes o contingentes, que el universo como la totalidad de las cosas es contingente en el sentido de que pudo no haber existido o pudo haber existido otro universo distinto, en que posiblemente tiene una explicación y en que llegó a existir. Desde estos hechos, los filósofos infieren que la mejor explicación es una primera causa que sostiene al universo, un ser necesario, motor inmóvil o un ser personal. El argumento cosmológico leibniziano o de la contingencia corre de la siguiente manera. 1. Cualquier cosa que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su misma naturaleza o en una explicación externa. 2. El universo tiene una explicación de su existencia y esta explicación se fundamenta en un ser necesario. 3. El universo existe. Por lo tanto, el universo tiene una explicación para su existencia. Por lo tanto, la explicación de la existencia del universo se fundamenta en un ser necesario. Por lo tanto, Dios, el ser necesario, existe. Este argumento es lógicamente válido. Si las premisas se siguen, la conclusión no se puede evitar. Para rechazar nuestra conclusión, se debe mostrar que una de las premisas es falsa. Así que, ¿qué premisa será la que rete el ateo? La premisa 3 es innegable. ¿Negaría el ateo la existencia del universo? Parecería absurdo. Siendo así, el ateo posiblemente quiera negarnos la premisa 1 o seguramente la premisa 2, porque esta es la que menciona a un ser necesario. La premisa 1 se fundamenta en el principio de razón suficiente, enunciado por Leibniz. Este principio sencillamente nos dice que todo tiene un porqué, una explicación. Nosotros trabajamos aceptando esta proposición en la vida diaria y en la ciencia. Si alguna vez vamos en un crucero y ocurre que naufragamos y nos encontramos en una isla y al caminar por ahí vemos que hay una choza, entonces asumimos la razón que se nos hace más coherente. La choza fue construida por alguien que ha estado ahí antes que nosotros. Nunca pensaríamos en nuestro sano juicio que la choza simplemente existe en la isla sin explicación alguna. La ciencia, al buscar explicaciones a los fenómenos naturales, asume que hay explicaciones y que podemos encontrarlas. Suspender el principio de razón suficiente para cualquier caso parecería una arbitrariedad que abre la puerta a suspenderlo en cualquier situación, e incluso el suspender el principio de razón suficiente requiere que brindemos razones para hacerlo. De este modo, no podemos decir que violaciones al principio de razón suficiente sean improbables si el mismo principio es falso. David Hume, siendo un conocido escéptico de la causalidad, reconocía: si le pregunto por qué cree usted en alguna cuestión particular o un hecho, debe darme alguna razón, y esta razón será algún otro hecho, conectado con el primero. Pero como no puede proceder de esta manera al infinito, debe terminar en algún hecho que está presente en su memoria o en sus sentidos, o debe aceptar que su creencia está totalmente sin fundamento. Algunos ateos leen mal la premisa 1, y entonces dicen que Dios debe tener una causa o razón externa para su existencia, y si no es así, entonces hay en el argumento un alegato especial. O incluso llegan a pensar que para el creyente Dios existe inexplicablemente. Entonces,
¿por qué no proponer que es el universo el que existe de esta manera? De este modo, según ellos, la premisa 1 sería falsa. El malentendido en este punto es en lo que Leibniz quería decir con explicación. Para Leibniz existen dos tipos de cosas, las cosas contingentes y las necesarias. Las cosas que llegan a la existencia desde otras cosas son aquellas que existen contingentemente. Como por ejemplo podríamos dar a los planetas, las personas, los objetos como las casas, autos, árboles, todo aquello que fue originado a partir de otra cosa y que pudo no haber existido. No hay razón para pensar que este universo debe existir necesariamente. Si las condiciones iniciales hubieran sido diferentes, tendríamos otro universo, tal vez uno sin planetas, sin estrellas o sin vida. Es lógicamente posible que el universo no hubiera existido. Por esto, el universo existe contingentemente. Cabe preguntar de nuevo, ¿por qué existe el universo? Las cosas que existen necesariamente o por necesidad de su misma naturaleza son cosas donde es imposible que no existan. Muchos filósofos de las matemáticas creen que objetos como los números son entidades de este tipo, que existen necesariamente y no se originaron a partir de otra cosa. Existen por necesidad de su misma naturaleza. Piensa por ejemplo en un número en particular, digamos el número 8. ¿Es posible concebir algún momento en el cual el número 8 no exista mientras otros números sí? ¿Sería coherente pensar que hay números más viejos que otros? No lo parece. Aquí es donde esta objeción se disuelve, pues Dios es un agente que existe por necesidad de su misma naturaleza, en virtud de su máxima grandeza ontológica y en virtud de la imposibilidad de una regresión infinita de explicaciones contingentes. Incluso hay ateos que reconocen que el concepto de un Dios causado por otra cosa es incoherente. De este modo, el argumento leibniziano es un argumento a favor de Dios como un ser necesario. Lejos de socavar el argumento, esta objeción ayuda a entender la grandeza de Dios, que de existir existe de forma necesaria y sin causa externa. Hace algunos siglos era viable pensar que el universo existía necesariamente. Pensadores ateos como Hume y Russell creían que el universo existía de esta manera. El universo existe necesariamente y es el fundamento desde donde nosotros razonamos todo lo demás. ¿Por qué? Preguntaba Hume. ¿No puede el universo material ser el ser de existencia necesaria de acuerdo con esta explicación de necesidad? El universo simplemente está ahí, y eso es todo, sostenía Russell. Sabemos por la ciencia moderna que el universo es la totalidad de energía y materia que existe y que éstas se encuentran contenidas dentro del espacio y actúan a través del tiempo. También sabemos que el universo no es infinito hacia el pasado, sino que tuvo un inicio. Estando el universo gobernado por leyes como las de la termodinámica, en particular la segunda ley, podemos ver que el universo está en constante cambio debido a procesos irreversibles que llevan a un aumento de la entropía. Todo esto nos dice que el universo es una entidad que existe contingentemente. Un universo necesario tendría que ser eterno y permanecer sin cambios. Sin embargo, esto no pasa según la cosmología moderna. Algunos ateos podrían apelar al multiverso y decir que este universo vino de otro. Sin embargo, lo que el ateo hace ahí es dividir la totalidad de la realidad física en distintos universos donde uno viene de otro, y a fin de cuentas esto es algo contingente viniendo de otra cosa contingente. Esto no se puede extender hasta el infinito. El creyente puede tomar el multiverso en su totalidad y decir que este es contingente en sí mismo, y llegamos al mismo punto, la necesidad de una explicación fuera de la realidad física contingente. Otra respuesta es que el universo viene del vacío cuántico, así como las partículas virtuales. Sin embargo, el vacío cuántico es parte de la realidad física. Es un escenario energético, material y espacial sujeto a sus propias leyes y que por su misma naturaleza metaestable no puede ser eterno. Este escenario también es uno del tipo contingente. Entonces, considerando que la realidad física sea un universo o varios,
con todo y su vacío cuántico, es donde todo lo material, toda la energía, el espacio y el tiempo existen, se sigue que la causa o razón del universo no puede ser parte de esto. La razón del universo debe ser inmaterial y trascender el espacio y tiempo. ¿Qué entidades existen que reúnan estos requisitos? Tradicionalmente en la filosofía se enlistan solo dos: los objetos abstractos y las mentes. Sin embargo, los objetos abstractos no pueden sostener relaciones causales, es decir, no pueden causar cosas. Esto nos lleva a pensar que si el universo tiene una razón para su existencia, esta razón es lo que los teístas conocen como Dios. No obstante, a algunos no les gusta este término. Entonces, llamemos a esta razón el ser extremadamente poderoso, incausado, de existencia necesaria, no contingente, no físico, inmaterial, eterno, creador de todo el universo y su contenido.